Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Se podrán dar cuenta fácilmente de que estamos oscilando entre un ser y otro. El del estudio profesional, que es este, y el del hogar vacío, que hiciéramos el pasado programa. Pero todavía no hemos logrado ajustar algunas cosas que nos faltan. De todos modos, vamos a entregar hoy una nueva respuesta. Pero antes de entrar en los temas, quiero cumplir con un compromiso que hice con mi hijo Pelegrín, que está muy entusiasmado y muy activo en el trabajo de convocatoria de una marcha patriótica a celebrar el 6 de agosto, convocando para el Parque Colón, tengo entendido que a las 10 de la mañana, para venir en caminata, no sé, o si estático, en la calle El Conde. La invitación yo la recibí con beneplácito para que La Respuesta pueda anunciarla y ser una vía de transmisión de la misma. Porque en mi opinión, esa marcha es muy importante. Me alegra saber que está libre de partidarismo. No se puede pensar en una marcha que tenga matices partidarios, políticos, no. Debe de ser una marcha patriótica, nacional, de dominicanos, unidos en un propósito: enviar un mensaje potente a la comunidad internacional, que es la que ha estado más activa peligrosamente en este proceso grave que estamos atravesando, en ocasión de las gravísimas, pavorosas anomalías de la vida en Haití por obra de las bandas criminales. Todo evidentemente se está poniendo de relieve claro. Y yo no olvido cuando hace apenas algo menos de un año, el mundo pudo sorprenderse cuando Estados Unidos, Francia y Canadá, casi al unísono, declararon: no tenemos nada que hacer, ni volvemos a ocuparnos de Haití porque no es manejable. En Cancillería de esas tres grandes naciones, de esos estados tan poderosos, confesar eso después de los fracasos de la ocupación militar multinacional de MINUSTAH bajo palio de ONU. Yo lo vi desde el principio. Aquí hay un ardid grave, una perversidad más de las grandes naciones que han estado impulsando el proceso geopolítico que pueda conducir a la desaparición de la República Dominicana. Nos vamos de aquí y no hay nada que hacer. Sí, había muchas cosas que hacer. No permitir millares y millares y millares de fusiles de alta generación, cientos de miles de proyectiles, como si se tratara de la preparación de una guerra, para dejar que esas bandas se hicieran cargo de aquel territorio totalmente desinstitucionalizado. Ese era el propósito.
15 o 20 días después parece que aparecieron algunas voces sensatas allá. No hemos dicho eso. Al revés, Estados Unidos va a mandar 50 carros. Y vino un funcionario del Departamento de Estado a traer 50 automóviles para la policía haitiana, para que pudieran combatir con eficacia las bandas y controlar el orden público. ¡Qué horror! No. Ellos dijeron que eso porque entendían que era necesario crear el vacío, que se armaran en el vacío para que el derrame de esa población sobre nosotros se haga cada vez más trágico, incontenible, tratando de incordiarnos y de evitar, tratando de intimidarnos la repatriación. Esa es la verdadera meta de esos grupos que ONU está canalizando, porque ONU ha estado en lo peor. Es quizá uno de los episodios más negativos de su existencia, la isla de Santo Domingo y sus dos naciones, sus dos estados. Un horror. La marcha, pues, es muy importante. El dominicano y la dominicana que siente por su país amor no debe quedarse. Debe de ir al Parque Colón a las 10 de la mañana, el 6 de agosto, y allí cumplir con el deber fundamental de ofrecerle el hombro de su presencia a la patria, que bien lo necesita. Ahora bien, tomando el cauce del programa, el cauce habitual, la pandemia, las 30 ciudades chinas confinadas, Wuhan, donde se entiende que se originó toda la tragedia mundial, también con barrios inmensos bajo confinamiento, y apareciendo noticias alarmantes, como una que leí en la semana, de una bacteria nueva que apareció en las inmediaciones de Missouri, en Estados Unidos, desconocida, capaz de producir un tipo de quebranto letal en grado sumo. Catarro aparente, neumonía subsecuente, fiebre enorme, muerte segura. Creo que no le han puesto ni siquiera nombre a la nueva bacteria. ¿Qué tiene uno que pensar? ¿Qué espacio le queda a uno para pensar de forma diferente, a entender que algo anda mal, que se están creando condiciones para la humanidad muy trágicas, muy oprobiosas, que presagian cosas casi de extinción, porque si la guerra se escala, todos pagaremos por igual. Y a ese paso, y la conversación de 2 horas del presidente Biden con Xi Jinping, y Xi Jinping que le dice no juegue con fuego, que se quema, vean con ojos claros la cuestión de Taiwán. ¿Qué es esto? ¿A dónde vamos? Están como preparándose los boxeadores pesos pesados. Ya no son los pesos ligeros de Ucrania, Polonia, no. Los grandes hablando. Olvídese de Taiwán, se puede quemar jugando con fuego.
como se ve, esos males acumulados generan preocupaciones. Y yo pienso que las preocupaciones, y ya he visto que hay expertos, psicólogos y expertos en la conducta que lo están sosteniendo ya en diversos eventos que se han celebrado. Creo que hay una considerable turbación de la normalidad de la vida que está influyendo en la propia psiquis del ser humano. Hay mucha depresión, hay pesimismo incurable, hay violencia incontenible, y se está produciendo una erosión del sosiego social a escala mundial, que puede ser parte del gravísimo trastorno que está en curso. Multicrítico, enfermedad por un lado, guerra por el otro, economía por otro, y los pueblos manos arriba. Los gobiernos anunciando cosas. Lo cierto es que tanto la pandemia como la guerra no dan paso a buenas noticias. Parecería que están prohibidas las buenas noticias. En cuanto a la pandemia, lo de siempre. Recogerse, hacer uso de una prudencia permanente, no aglomerarse, mascarilla, distancia, porque está ahí redivivo en múltiples variantes. Y como dije hace 2 semanas, pasa el verano en 40, 50 días. Entre el otoño y viene el invierno. Una Europa que está convulsionada, preparándose para el frío y el gas que le corta a Rusia, y tomando los gobiernos medidas inconcebibles que están cayendo sobre sus poblaciones para evitar el consumo de energía. Una cosa increíble. Alguien me dio, no sé si fue un chiste, la información de que había visto en las redes que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, había dicho o había dictado algún tipo de indicación o resolución para que los funcionarios del gobierno no usen corbata entre las medidas para ahorrar energía. Yo no comprendí si era chiste o era verdad, pero indica que hay una especie de desquiciamiento. Y claro, ya la sociedad tiene armas, las redes. Hay que imaginarse lo que está saliendo por ahí, en un sentido o en otro, cosas muy positivas y cosas muy negativas. Lo que no ayuda a tratar de buscar una armonía, pero controla poderes siniestros, señala, acusa, ayuda a entender. Es decir, son señales apocalípticas como las anunciara Juan. No es un tiempo cualquiera el que vivimos. Aquí, entre nosotros, la novedad, la ley de extinción de dominio. Al fin, el Senado la aprobó primero a unanimidad y la Cámara de Diputados le hizo algunas modificaciones y la devolvió y se produjo la confirmación y el Ejecutivo en un acto especial habló de su promulgación y de su puesta
en vigencia diferida 1 año. Yo, naturalmente, he recibido de amigos que me han llamado y me han dicho, ¿y tú qué piensas? Dije desde el principio, señores, la extinción de dominio de la propiedad, no del poder de disposición, no, de la propiedad de determinada categoría de ciudadanos que hayan incurrido en conductas delictivas, creo que 21 en total, 21 me parece, para que figure en nuestra Constitución como una posibilidad. Nosotros, los Castillo, tenemos la tranquilidad de conciencia de que fue el diputado Pelegrín Castillo, participando en los trabajos de la nueva Constitución del 10, quien insertó e insistió en la extinción del dominio. Es decir, venimos desde el 10. Yo venía de antes porque participé en un seminario importante que vinieron representantes del Ministerio Público de Colombia, 3 fiscales muy brillantes. Yo tenía funciones en el Estado, en la asesoría de drogas de presidentes, de 2 presidentes, Leonel Fernández, Danilo Medina. Y dije desde el principio, la ley es buena, es un ideal a alcanzar, una meta, pero por lo que he oído y he sabido de los colombianos que están iniciándose en su aplicación, el asunto es complejo. No tenemos la capacidad instalada para hacer una aplicación correcta y fluida, normal, sin traumas, de esa ley. Se va posiblemente a prestar para maldades. Se ha ampliado demasiado la gama de delitos. Hubiese sido preferible ir en forma progresiva. Primero los grandes crímenes de lesa humanidad, incluyendo la corrupción ya, porque evidentemente tiene un trasfondo genocida, la corrupción público-privada, porque son recursos desviados, recursos malogrados en pueblos pobres. Es de lesa humanidad también. Pero en la medida que se amplíen las bases de las infracciones y se abra la denuncia hacia el pueblo, van a aparecer algunas manifestaciones persecutorias delicadas. Era mi tónica de entonces. Y se insistía sobre ello. Y yo decía, es que es muy buena, pero saber si nosotros estamos en condiciones de poderla asumir, porque no es una ley cualquiera. Bien, ya sabemos la historia. Unos años dando tumbos, hasta que en los últimos meses, los últimos 2 años, se sintió o se comenzó a sentir el interés de Estados Unidos en que la ley de extinción de dominio se hiciera una realidad. Y vimos ya el comportamiento del Congreso nuestro. Se logró, después de una reticencia, una renuencia de años, se logró una aprobación rotunda, unánime. Aunque la propia ley organiza su entrada en vigencia con 1 año, porque hay que preparar el personal, porque hay que hacer una selección de las jurisdicciones. Bueno, ¿qué le he dicho a los amigos? Tengo que reírme y decir como el general Patton,
cuando el general Eisenhower le mandaba a tomar un pueblo en Francia. ¿Qué hago? Me devuelvo. Yo lo tomé hace 2 días. Me ocurre con esta cuestión de la ley de dominio algo parecido. Incluso escribí en la pregunta 2 entregas fundamentales sobre ello y terminé diciendo, yo voy a dejar que el Congreso haga lo que crea. No voy a opinar ni me voy a incorporar. No se me ha preguntado, nadie ha tenido interés en saber mi opinión. Estoy acostumbrado. No me deprime ni me afecta el hecho de no ser oído. Me duele, sí, que al no ser oídos se incurra en riesgos que puedan dañar a mi nación, a mi pueblo. Es su causa, no la mía. Entiéndase bien. Ya comenzó la prensa a hacer sus comentarios y a darle albergue a las cosas que debe de dar. Algún tipo de luz hacia la población para que la población entienda. He visto algunas cosas interesantes y las debo sazonar. Una de ellas, porque tiene antecedentes de la respuesta de la pregunta de Vincho Castillo de más de 20 años. Las sentencias dictadas en el exterior, cuando ordenen confiscación general de bienes, podrán ser ejecutadas de inmediato, en forma automática, en la República Dominicana. Dios mío, ¿qué propusimos nosotros en el año 99 en el Departamento de Estado? Al general Barry McCaffrey, a la doctora Janet Reno, que en paz descanse, fiscal general de Estados Unidos, en una reunión de máximo nivel de los responsables de la lucha antidroga y el crimen. Abel Rodríguez del Orbe y yo, representando al gobierno dominicano. Propusimos una minuta de un tratado internacional bilateral con Estados Unidos. ¿Para qué? Precisamente para pactar eso. Que una sentencia de allá, por el pacto internacional bilateral, era ejecutoria aquí. Que no tendría el Estado entonces la deficiencia de tener que apelar al antiguo mecanismo del exequatur de la sentencia extranjera que existe en el orden civil. No, por pacto internacional. Tanto el general Barry McCaffrey como la doctora Reno nos dijeron, el problema es que aquí eso es difícil de poder adelantar. Porque está el Congreso, bueno, hay tantas, los jueces, eso de que se pacte que una parte de la terminación de cumplimiento de pena se lleve a cabo allá, que ustedes proponen también, con una estructura penitenciaria especial con patrones internacionales y de control diverso, para que no haya queja de derechos humanos ni esas cosas, ni se produjeran las cosas que finalmente hemos visto que se produjeron en la Nueva Victoria, que está en curso. Nos decían, ustedes tienen razón, porque las riquezas de los traficantes de ustedes están allá. Y aquí negocian una pena menor, se van y disfrutan su riqueza y siguen previsiblemente en sus negocios porque de eso no se sale, a menos que no sea por la cárcel o por la muerte. ¿Hace cuánto? ¿Cuánto? 23 años. Ah, no. Ahora
en los últimos 2 años. La prisa. Hay que aprobar la ley de extinción de dominio. Estados Unidos tiene interés que sean ejecutorias sus sentencias aquí. Por Dios. 23 años de descuido, de desinterés. Entonces vienen casi con el mismo furor impetuoso de doña Elena Brineman, una inolvidable funcionaria norteamericana que aquí logró sustituir un código con el cual teníamos cientos de años, 130, 180 años, no, 140 años, que no lo modificamos nunca conforme a como lo hacía su madre, su hada madrina, Francia. Entonces lo declararon un adefesio. La preparación que se hizo de ese código se adecuó para que coincidiera con este código francés. Código de Procedimiento Penal, edición 2007. Una joya mundial de legislación procesal penal. Pero nosotros no podíamos hacer eso. Había que sustituir ese sistema. Teníamos que asumir el sistema sajón, el adversarial acusatorio, olvidarnos del inquisitorial, porque eso hacía recordar métodos de la Inquisición, una cosa horrible. Y doña Elena formó su grupo, sus operadores de campo, y el caso fue que la comisión que había trabajado en la redacción del Código Procesal Penal nuestro, adaptando esta joya, no vamos al adversarial. Vamos a eliminar la noción odiosa de la contumacia, porque es una violación al principio de inocencia. Vamos a introducir la garantía de que no se puedan utilizar los antecedentes penales en los juicios que se les celebren a los reincidentes. Vamos a hacer todas las cosas que hicimos, montar una puerta giratoria y crear decenas de miles de rebeldes que andan por ahí y los procesos paralizados por su ausencia. Un horror el Código Procesal Penal. Ay, pero qué preocupados estamos. El crimen se ha desbordado, está incontrolable. A mí me dicen, bicho, pero trata más el tema. Digo, más de lo que lo he hecho. Pero bueno, ¿por qué está desbordado? Porque el código constituyó un metamensaje de ultragarantía en favor del crimen. Porque las víctimas quedaron con una acción de acción privada de derecho penal. Las víctimas terminaron por no querellarse, si lo hicieran, retirarse, no volver a juicio, porque el crimen la intimidaba. Y el fiscal se redujo a una participación más o menos ahí a medio término, no representante total de la sociedad, con las responsabilidades que esto implica, y tenemos el problema. Ahora con la ley de dominio viene. Sí, pero la vigencia no va a ser inmediata. No. ¿Y por qué no va a ser inmediata? No, porque eso es complicado. Eso es complicado y hay que entrenar el personal. Y hay que ver dónde conseguimos jueces. Pero Bicho Castillo tiene años proponiendo una jurisdicción nacional especial, de competencia nacional. Bicho Castillo ha dicho eso de la ley de extinción de dominio. Vamos a aprobarla progresiva. Droga, trata de blancas, de todos esos crímenes odiosos. Y vamos a meter la corrupción porque es genocida. Pero tengan cuidado con lo otro que va a servir para fines políticos y para competencia indeseable de intereses. No, ahora viene
el baño de luz. Aprobaron la ley de extinción del dominio. Y han surgido algunas cosas preocupantes, porque voy a cumplir lo que dije. En la medida que vayan saliendo, una vez la publiquen, voy a estudiarla para poder comentarla. Pero han aparecido ya cosas. Una de ellas quizás resulta hasta pintoresca. Un abogado amigo, muy querido, de gran talento y muy buena preparación, Ángel Locuar, escribe un artículo en el Listín que apareció el jueves, o no sé si hoy viernes, porque yo lo vi en redes. ¿Quién ganó con la aprobación de la ley de extinción del dominio? Es primoroso el artículo, como siempre escribe Ángel. Pero hay una parte final que es la que mueve a risa, porque Ángel dice, los legisladores quizás no advirtieron que con esa ley ya perdieron el negocio de la transferencia, de las exoneraciones, porque la ley impide que se venda a terceros. Si violaron la ley, se exponen. Para futuro no lo podrán hacer. Y para pasado tienen la ventaja de que declaró que no iba a la receptividad. Que en Perú, que lo que va es la no retroactividad. La no retroactividad, bueno. Es decir, los que la vendieron no tendrán problemas. Los que vayan a vender sí tendrían problemas, porque al violar es una violación a la ley, un acto de prevaricación que está incluido. Le ocurrió como al doctor Guillotín, que inventó la guillotina y él terminó siendo guillotinado. Pero ocurrió algo que a mí me produjo interés y preocupación, porque estoy pensando en otras cosas. Para mí, el presidente Abinader no estuvo bien asesorado para promover ese acto y hablar en él. Evidentemente, él, de muy de buena fe, quiso dar una demostración de que esa ley que estaba engavetada, dando brincos ahí, se aprobó en su gobierno. Un éxito. Un provecho político, diríamos. Diferenciar lo pasado para donde no se puede ver con el cambio que es nuevo. Sin embargo, el presidente dice, tendrán que devolver todos los bienes, los que se lo hayan robado. Y da la explicación clara en su discurso, con una especie de, no de sentencia, porque es el Ejecutivo, pero sí de convicción del Ejecutivo, de que todos los hechos contrarios al patrimonio público tienen que ser sometidos a la ley. Porque él habla de que no van a quedar impunes. No enfatizó hacia futuro y dejó abierta la posibilidad de que todos puedan ser sometidos a su vigencia, a su influencia, a su aplicación de la ley. Un error. Porque políticamente sus adversarios, que ya están recrecidos peligrosamente,
porque tienen entuertos en otras partes, en otros procesos graves, como el Medusa. Van a tratar de usar el pasado y lo van a mortificar. Declaración de bienes, un fideicomiso o algo parecido de $4 millones en Gran Caimán. Lo declaró en la declaración jurada. Pero los enemigos van a decir, pero es un delito tributario. Pero entonces no se lo declaró a la renta nacional. Y el delito tributario está aquí entre las infracciones que pueden determinar la devolución de los valores y la posibilidad de condena de hasta 5 años e inhabilitación para funciones públicas por 5 años. Es decir, se pone una herramienta peligrosísima en manos de gente que está atemorizada, irritada, soberbia, porque le han alcanzado implicaciones de los juicios existentes y van a mortificarlo. Fíjense cómo la respuesta comienza a ver el panorama de la aplicación de esa ley. ¿Qué ocurre? Que ya escribí en la semana. Por el título de la pregunta, ustedes se podrían imaginar más o menos lo que traté. Buscando en mis archivos, encontré mi ingenuidad. Busqué los papeles de las generadoras eléctricas que se asociaron con el Estado en un 49%, del expediente que se abrió en agosto del año 12, 10 días antes de terminar Leonel Fernández, se apoderó la fiscalía de la dificultad que hubo para que se iniciara siquiera la persecución, la investigación. Lo que la querella se puso, se depositó. La fiscalía entonces desempeñada nada más y nada menos que por este portento de niña de la pesca, Jenny Berenice Reynoso, tan valerosa, que está llevando a cabo todos esos procesos importantes. Pero, cita uno, se negó a declarar, apoyándose en los beneficios y el amparo de disposiciones constitucionales. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Pero a mí me dice en el Palacio, y eso está y yo se lo dije a Danilo Medina en una carta, en una reunión en el Salón de la Cariátide, cuando yo le pregunto, Jenny, ¿y cómo va el caso? Yo era presidente de la Dirección de Ética. Dice, doctor, aquí en Palacio hay mucha gente que no quiere ese caso. Están haciendo la vida imposible. Yo le respondo, Jenny, no comprometa por nada el prestigio tuyo y tu carrera. Cumple con tu conciencia. Efectivamente, me mandó un informe. Se dio la necesidad de el archivo. Se archivó, tal como ella me insinuó que iba a ocurrir, o podía ocurrir en el Salón de las Cariátides. Pero, antes del archivo, se produjeron cosas inauditas. La Dirección de Compra y Contrataciones despojó a los abogados constituidos de todo interés porque no habían sido licitados sus servicios. Dios, pero esta dirección sí es avanzada. Ya sabemos que los médicos y los abogados hay que licitar sus servicios. No son intuitos personas, no descansan en la confianza que se le tiene al profesional, sino si gana en una licitación. ¡Ay, Dios! Muy bien. El FOMPER
declara que no tiene interés en el asunto. Y el Estado como tal, con poder de Danilo Medina, desiste de ese caso, sin investigarlo. Entonces yo le digo en esa pregunta del miércoles al presidente Abinader, designe el abogado. Ya usted no tiene injerencia en el Ministerio Público, esa es su gloria. Porque no pudieron parar a Medusa ni a ninguno de los otros casos así. Ahí sí se puede mirar para atrás y mirar para adelante. Pero, después que leo eso, digo, ay Dios, y yo le estaba escribiendo a Danilo Medina sobre eso, de Fompes. El señor presidente de entonces está preso por otros casos. Pero era el presidente de ese organismo cuando se produjeron las anomalías. Y al salir Leonel Fernández del poder, el que vuelve al cargo es precisamente ese, puesto por Danilo Medina. Qué ingenuidad de mi parte. Yo no sabía ni siquiera que hasta Gustavo Montalvo tenía en Fomper funciones. ¿Ustedes oyeron? Cuando era dirigida por Tony Isaconde, Gustavo Montalvo incluso fue el que leyó los contratos de arrendamiento de 4 ingenios estatales a los intereses del cartel de Sinaloa de México, que después hubo que deshacer esa operación en forma desastrosa, concederle entonces el desastre a un compadre al llegar Hipólito Mejía en el 2000. Dios mío. Digo, esta ya comenzó a dar tormento la ley, ya comienza a dejar ver cuáles pueden ser los usos que se le dan a dar para dañar, para crear mayores tensiones, frustrando un alto propósito, un fin sagrado, que es recuperar los fondos. Yo a los norteamericanos les digo, ¿por qué no negaron el tratado bilateral para ejecutar sus sentencias aquí? Porque ayer era incómodo. Ellos tienen la ley de extinción de dominio muy avanzada. En droga, por ejemplo, ellos las propiedades las intervienen y las confiscan administrativamente. Pero tienen instituciones muy fuertes, tienen tribunales y cortes muy organizados. Entonces, ahí se conocerá si se puede mantener, sí o no. Pero mientras tanto, tienen el control de las propiedades. Hay 20 estados en el mundo que la tienen. Ya nosotros somos un estado más. Ojalá mi alarma en estos aspectos no tenga posibilidades de cumplirse mínimamente. La entrada en vigencia 1 año, cuando se preparen las cosas, va a coincidir con la campaña electoral del 24. Ahí va a pasar la prueba de fuego, la ley de extinción de dominio y los titulares de candidaturas de los distintos niveles. Mientras tanto, el año habrá de servir para todas las operaciones de disimulación, desaparición, oscurecimiento, que los capitales que entiendan que son alcanzables por la ley lleguen a temer. Estamos, debo decir, haciendo una deriva no pronunciada, muy vecina, que en la pregunta del miércoles, mis
buscando en mis archivos, encontré mi ingenuidad. Figura la cuestión de la tarifa eléctrica y sus abusos. Y figura la cuestión de los apagones prolongados y muy repetidos. Yo lo traté diciendo que el apagón, que ha tenido épocas en que ha sido objeto de chistes, aunque siempre de resabio, ahora tiene un papel posible más peligroso. Porque esos intereses que Medusa alcanzó no solo refieren a un hombre, ni a un grupo, ni a una familia, no, es a un sector. Por primera vez la justicia dominicana, en su ministerio público, sienta en el banquillo de acusados a esos sectores. Virtualmente, subliminalmente. La ruina de los intereses de los proyectos público-privados está a la vista. Catalina. ¿Qué va a pasar con Catalina? ¿Se va a hacer la auditoría final sobre Catalina? ¿Tendrán los norteamericanos interés de Catalina en ocasión de la clara y casi inevitable presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil en octubre? Son muchas las circunstancias que están de por medio. Yo lo trato en la pregunta y lo habré de seguir tratando. Ahora bien, la cuestión de la irretroactividad y la retroactividad, la ley aparentemente la eliminó. Y eliminaron una sigla, un nombre, porque los suramericanos son especialistas en siglas y en nombres fascinantes. La retroceptividad, es decir, la percepción hacia atrás que tenía Perú, la eliminaron. Y en adelante, en lugar de extinción de dominio, perderá la propiedad, el sujeto encartado. Muy bien. Yo debo decir que la cuestión de la irretroactividad es constitucional, está establecida en una forma muy severa, porque se compadece con las exigencias y necesidades de la seguridad jurídica del todo del Estado. Es decir, el país y su seguridad jurídica, en la medida en que se pueda hacer aplicación de una ley actual a hechos perpetrados antes, va a sufrir merma. Pero ustedes podrán decir, entonces usted está contento con que no sea retroactiva. No. Lo que yo digo es, el problema no es de retroactividad o irretroactividad. Es que las exacciones de fondos públicos son de efecto y ejecución continua. El patrimonio es una derivación de la acción criminal. Y se podría abrir el proceso, tendría eso que interpretarlo la Corte de Casación o el Tribunal Constitucional en su momento. Podría asumir el juicio sin ser retroactiva, simplemente porque es un estado de cosas que se mantiene unido a la acción. Si yo he cometido un delito con una exacción, un fraude en el Estado y tengo un patrimonio, ese patrimonio es el resultado del fraude y la ejecución continua, mientras eso no se revele, está. Entonces voy a decir, no, yo no puedo jugar, no porque mi ley tenga efecto retroactivo, sino porque se trata de hechos de ejecución continua, no de resultados
continuos, sino de ejecución continua. Es un poco complejo, hay un ingrediente técnico ahí que no es para el público corriente. Pero yo tengo que decir que se entienda bien, ya está escrito. Yo no le ando buscando atenuantes ni paliativos a quienes han saqueado la República. No. Pero hay que saberlo hacer. Con técnica jurídica apreciable, con fallos de jurisdicciones respetables. Porque si las jurisdicciones no son respetables o la degradan o la malean y la desacreditan, no valen. Por eso yo le hacía el elogio al Tribunal Constitucional nuestro de que ha sido un adelanto, un anticipo de lo conveniente de la jurisdicción especial de competencia nacional. Porque el tribunal está exento de reproche en un grado no tan alto, la propia Suprema Corte de Justicia, pero la que no admite duda es la honra y el prestigio del Tribunal Constitucional. En la ley de extinción de dominio, ojalá elaboren algo adecuado o parecido para poder alcanzar eso y favorecer la seguridad jurídica de la nación a fin de que eso que es un acto de justicia claro y beneficioso para el país porque va a recibir inmensos capitales, se hizo como Dios manda, conforme a técnica jurídica. Pero de todos modos, tenemos respuesta para adelante. Iremos haciendo en la respuesta y en la pregunta las consideraciones, las deducciones e inferencias de sus vicisitudes, porque ya comenzó a tener vicisitudes. Con lo que se está publicando ya aparecen las vicisitudes, pero ni sombra de las que puedan venir. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, Canal 33, Claro, 3 del cable, 33 Claro, domingo a las 11 de la mañana, nuestra versión central. Teleimpacto, Canal 52, Claro, 22 del cable. Domingo a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche, lunes a las 7 de la mañana, 8 de la noche. Que estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo y que con la gracia de Dios pensamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de Su Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.